Bueno, jóvenes, seguramente entonces recordarán que como les comentaba hoy por la mañana, el almohadón de plumas de Horacio Quiroga era una historia basada en una mujer que tenía o presentaba una extraña enfermedad. Esta mujer muere en pocos días, 3 días, si no mal recuerdo, y todo eso debido a supuestamente los médicos o una extraña enfermedad que estaba basada en que en el almohadón de plumas precisamente había un animal algo extraño, viscoso, que poco a poco estaba terminando con la vida de la mujer. Ella se llamaba Alicia, estaba terminando un poco a poco con la vida de ella, puesto que era como una especie como de piojo que iba atacando sus sienes, dice que poco a poco iba como absorbiéndola, y este animal se encontraba precisamente en su almohadón, pero resulta que ella se ve sumamente enferma, que pues no permite ni siquiera que se le mueva de la cama, no quiere que le muevan el almohadón supuesto, y esto pues sin darse cuenta médicos, la empleada doméstica de Alicia, de Jordán, pues no pueden hacer mucho, ¿verdad? Entonces narra cómo la mujer en esos 3, 4 días pues vive pues sumamente acabada, anémica, se le va perdiendo, poco a poco pierde el color, se ve como muy desmejorada. La historia habla de que incluso era una mujer que pues a como describe el ambiente, era una mujer con dinero, pero que desgraciadamente no podía disfrutar lo que estaba a su alcance, era tan hermosa su casa, según la narración, y aún así, debido a la ignorancia de alguna situación, pues esta pierde la vida, ¿verdad? Después, la sirvienta o la empleada es quien se percata, al morir ella, es quien se percata de que en el almohadón hay sangre y deciden abrir este almohadón entre ella y el dueño de la casa, Jordán se llama, y se percatan que ahí hay sangre y que hay una especie como de animal peludo, viscoso, feo, ¿verdad? Que poco a poco terminó con la vida de su mujer. Entonces, esa historia, no sé si la recuerdan, la leímos, es una historia, un cuento un poquito largo, pero que logra llamar la atención porque nos hace pensar qué será eso que está terminando con la vida de la señora, porque en tan poquito tiempo, y que nos deja así como en un misterio de qué sucederá después. No hay una segunda historia o hasta el momento eso no se sabe, pero sí nos deja pues como ahí con la espinita de querer saber qué hubiera pasado si ellos hubieran encontrado a ese animal desde antes, cómo hubiera actuado el doctor, ¿verdad? Que aseguraba que era una enfermedad mortal, desconocida, que era más fuerte que una influenza, y bueno, nos dejan el misterio porque dice, hasta el momento ese tipo de animales se pueden encontrar en cualquier almohadón hecho de plumas. Nos quedamos así de, ah, ¿verdad? Entonces, vamos a comparar esa historia que ya habíamos leído en primer año con la del doctor Sandwich. Y vamos a responder pues sencillamente a las preguntas. Por ejemplo, por ahí dice nuestra primera pregunta, que de qué tratan las obras. Sin duda, cada una trata de distinta forma, pero ambas son narradas a situaciones que se ven día con día. ¿Qué tienen en común? Pues son casos de la vida real, ¿verdad? ¿Qué diferencias se observan? El ambiente se ve muy distinto. Si tú recuerdas, en el Doctor Sandwich se habla de una persona humilde, de una persona que le echa muchas ganas para salir adelante, pero el entorno en el que vive no es no es muy lujoso, ¿verdad? En cambio, en la historia del almohadón habla que incluso las paredes de la casa de la señora son blancas, como de mármol, es hermoso, es una persona preparada porque, perdón, es una persona algo adinerada porque incluso el médico va hasta su casa, y si nosotros viéramos eso en la historia del doctor Sandwich, seguramente el caso sería que él cuando asiste al médico tiene que esperar largas filas para poder ser atendido. O sea, se nota la diferencia del entorno.
¿Sí? ¿Quiénes son los personajes principales? Pues acá en la historia del Dr. Sandwich, este hombre humilde, mientras que en el almohadón de plumas, Alicia, y se llamaba el señor Jordán, y solamente así muy remoto menciona al médico y a la empleada doméstica. ¿Quién cuenta la historia? En el caso del Dr. Sandwich, él mismo va narrando la historia. En el caso del almohadón de plumas, acuérdense que ahí hay otro narrador, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué tipo de narrador. Es otro narrador que sin duda es el que observa o que sabe qué es lo que está pasando, pero no forma parte de la historia. ¿Cómo es el lenguaje de la narración? Pues también cambia de acuerdo al entorno. En el caso del almohadón de plumas, el lenguaje es un poquito más formal, puesto que encontramos palabras como vertiginosa, sollozos, en sícope, fúnebremente, monótono, murmuró, cuando nosotros habló muy bajito, erizar, se le erizó los pelos, se le erizaron los cabellos al Señor, nosotros diríamos, se le levantaron los pelos, o sea, el lenguaje es un poco más formal. Hablamos de sienes, nosotros diríamos la frente o la cabeza, ¿sí? Y en el caso de el Dr. Sandwich, pues las palabras eran un poquito más informales. ¿Hay palabras y expresiones que no conocían o que son distintas a las que ustedes usan? Claro que sí. Algunos sabemos que es sollozar, algunos otros incluso en lugar de decir lloro, decimos somos bien chillones o me puse a chillar, en lugar de me puse a llorar. Esto va a depender de acuerdo entonces al entorno en que nos hemos desenvuelto y al vocabulario que manejamos en así que en nuestra sociedad, en nuestra casa. Entonces eso era lo que vamos a hacer el día de hoy y vamos a comparar ambos cuentos para darle respuesta a esto y percatarnos de que los cuentos latinoamericanos efectivamente son situaciones basadas en la vida real. ¿Ok? Esa fue la actividad del día de hoy. Para el día de mañana no vamos a olvidar también tener a la mano nuestro cuento, puesto que vamos ya a empezar a analizar lo que son el ambiente, las características de los personajes, qué lo motiva a actuar de esta forma, para ahora sí que darle un poquito más de análisis crítico a nuestra historia. Esta es la actividad del día de hoy. Nos vemos hasta el día de mañana. Que descansen.